Y bueno, seguro ya nosotros estamos más o menos familiarizados con algunos conceptos, algunos términos, pero siempre es bueno profundizar un poco sobre esta temática. Eh, pues el tema que me corresponde y que corresponde a la sección de zoonoses es amenorrea hipotalámica funcional y en adolescente específicamente. ¿Ya? De ello vamos a hablar un poco sobre la epidemiología, fisiopatología, eh, algunos enfoques terapéuticos actualizados y el abordaje que siempre, pues en este caso por naturaleza, por la propio de la adolescencia, pues es interdisciplinario. Pero bien, para dar inicio, pues vamos a hacer una revisión bastante general sobre la epidemiología del problema. La incidencia de los trastornos menstruales en adolescentes puede ir de 1.8 a 5%. La menorrea del 2% en atletas puede llegar a 7.9% y según el tipo de ejercicio puede llegar a 25 a 70%, pero cuando además de eso se adiciona, por ejemplo, pacientes, además de son atletas de alto rendimiento, se agrega el estrés, esto puede llegar a una incidencia hasta del 100%. Por ello que es muy importante, dada la frecuencia con que se presenta este tipo de problema en adolescentes. Y podemos ver acá que en cuanto a las causas generales de la menorrea secundaria, el síndrome de ovario poliquístico ocupa uno de los primeros lugares, el primer lugar, y posteriormente la amenorrea hipotalámica funcional, posteriormente la falla ovárica y la hiperprolactinemia. ¿Por qué vamos a hablar de amenorrea hipotalámica funcional? Y antes de continuar, es necesario aclarar que existen causas orgánicas y que son de origen hipotalámica, pueden ser por cirugías, por radiaciones, por trauma, por tumores, etcétera. Pero de la que vamos a abordar, vamos a tratar el día de hoy es sobre amenorrea funcional. Y esto está, las causas que se han establecido para este problema se mencionan básicamente el estrés, enfermedades mentales, depresión, esquizofrenia, alteraciones del peso corporal, desde todas las formas que pueden estar relacionadas con esto, como problemas de conducta alimentaria, descenso simple de peso, obesidad, todo ese tipo de trastornos que son bastante frecuentes, sobre todo en el contexto actual. Existe otra entidad, otra causa, que es el sobreentrenamiento físico, sobre todo las atletas de alto rendimiento, como gimnastas, bailarinas de ballet, enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hepatopatías crónicas, enfermedades renales y gastrointestinales, el uso de drogas ilícitas, marihuana, alcohol, heroína, iatrogenia, idiopática funcional. Bien, esas son de manera general las principales causas, pero nos vamos a enfocar sobre todo en lo que se ha dado en llamar como la tríada que, de los atletas, que tiene que ver con la disponibilidad de energía, ¿ya? Que esto, cuando hay un déficit, por ejemplo, en las pacientes que padecen de anorexia, en las que tienen sobreentrenamiento físico, etcétera, que además se agrega estrés, que se agrega los síntomas o los signos como la amenorrea y otra condición a lo que tienen riesgo este tipo de población es a la osteopenia y osteoporosis, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, amenorrea, como adelantábamos, la amenorrea hipotalámica funcional
es una forma de anovulación de origen no orgánico y de carácter reversible. ¿Ya? Vamos a quitar esto acá. De carácter reversible. Y aquí estos factores que son los que se han mencionado como los que participan con más frecuencia en el origen de este tipo de problemas. El ejercicio excesivo, el déficit nutricional y los factores psicológicos. Bien, ¿por qué es importante que nosotros veamos esto y por qué en la adolescencia? Como nosotros debemos de saber, en la adolescencia es un periodo de gran vulnerabilidad al estrés. Es una etapa en la cual todavía el adolescente no tiene completamente madura su función cerebral. La activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal puede generar el aumento de los glucocorticoides y puede determinar cambios epigenéticos que pueden determinar a su vez cambios en el patrón de comportamiento en la edad adulta. Por ello que es importante la detección oportuna e intervenir pues adecuadamente. Existe otra condición que es el duelo por la pérdida del cuerpo infantil. Los cambios corporales son marcados y amenazantes y requieren un procesamiento emocional adecuado. Todo esto, generalmente, esto es como factores que predisponen a que el adolescente sea más vulnerable a padecer tanto este tipo de problemas emocionales o psicológicos, que si a eso agregamos condiciones ambientales y mala alimentación y sobreentrenamiento físico, pues están los ingredientes necesarios para que se presente este problema. Los patrones culturales prevalentes, como ya es de conocimiento nuestro, promueven la perfección corporal. Como un mecanismo para regular la autoestima en este contexto, las personas con baja autoestima son más vulnerables. ¿Ya? Entonces, dada la significancia que se le da a la imagen corporal, pues existe ese afán por lograr esa imagen que representa pues el prototipo del cuerpo perfecto para el adolescente. ¿Ya? Entonces, ello está asociado a este tipo de problemas: anorexia, bulimia, trastornos por atracones, obesidad, desórdenes de conducta alimentaria. Si a eso agregamos los factores ambientales y los otros señalados, pues se crean las condiciones para que se presenten este tipo de problemas. Bien, sobre la fisiopatología. Si hay, me pueden decir si se está escuchando bien o pues hay alguna cosa que podamos mejorar en eso, pues me dicen, no hay ningún problema. En la fisiopatología, alteraciones neuroendocrinas son comunes a diferentes tipos de causas. ¿Ya? Pero en la menorrea hipotalámica funcional existe un proceso de adaptación ante las dietas inadecuadas, alteración del índice de masa corporal. Esto origina en el hipotálamo reacciones hormonales para preservar la homeostasis metabólica. Este es un mecanismo para preservar esta homeostasis y, como vamos a ver posteriormente, pues prácticamente que se privilegia la sobrevivencia sobre la reproducción. Bien, en todos los casos se encuentra alteración de la secreción de la GnRH, una disminución de la pulsatilidad, alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Esto obviamente está relacionado con un aumento de la hormona corticotrópica, ACTH, y el cortisol, y aumento de algunos opioides a nivel de cerebro, aumento del tono dopaminérgico, opioides endógenos, hormonas hipotalámicas interactúan en un circuito periférico
integrado por la leptina, que se encuentra a nivel de tejido graso, la grelina en el sistema digestivo y la adiponectina también en el tejido graso. La reducción de la masa grasa y el descenso de la leptina generan en el hipotálamo la síntesis de un neuropéptido I, que este neuropéptido, mediado por estímulos de factor liberador de corticotropina, activación del sistema opioide y dopaminérgico, bloquea los receptores de las neuronas del núcleo arcuato. A ver, en términos sencillos, ahí donde se secreta el factor liberador de gonadotropinas. Entonces, eso produce un efecto de inhibición, ¿ya? Y obviamente que esto se traduce en disminución de la producción de la gonadotropina, LH y FSH, y por ende, disminución de la producción de estrógeno. Y ahí vemos más o menos de forma esquemática la disminución de la leptina, aumento de grelina. Esto a nivel periférico, esto forma un circuito con el hipotálamo y vemos acá que se produce un aumento del neuropéptido I que asociado con el GABA producen un aumento de la hormona liberadora de corticotropina, que además con otro opioide disminuye la secreción de GNRH. Eso así de manera general, porque importante eso, y vemos nosotros como factores como el estrés, el ejercicio y la pérdida de peso están relacionados directamente, como vimos previamente. Existe una hipofunción del eje prolactínico, el tiroideo y el gonadal. Por otro lado, existe una hiperactividad del eje adrenal, somatotrófico y melatonina. Todo esto influye para que haya una inhibición de la GNRH y se inhibe además la TSH. Entonces, esto tiene, entre otros propósitos, como decía previamente, es conservar la homeostasis y el organismo se pone en un modo ahorro, ¿ya? Por deficiencia de energía, ejercicio intenso, el estrés, la pérdida de peso. En todo esto se encuentra disminución de la GNRH, disminuye la pulsatilidad y aumenta la secreción de corticotropina, como habíamos visto previamente. Ya. Se ha demostrado que en los pacientes con amenorrea, en la amenorrea, pacientes con anorexia nerviosa, los niveles de leptina son muy bajos y que después del tratamiento de la paciente, la reanudación del índice de masa corporal normal, estos tienden a aumentar. Los pacientes con amenorrea tienden a alcanzar niveles bajos de leptina y masa ósea, sobre todo cuando las pacientes se comparan con personas que no padecen de eso. Obviamente las personas, sobre todo en la adolescencia, pueden llegar a alcanzar su masa ósea óptima. No obstante, el adolescente que padece de anorexia no alcanza su masa ósea y, por otro lado, tiene predisposición a padecer de osteopenia y osteoporosis en edades mayores. Estas se considera que son propensos a osteoporosis posterior al desarrollo y tienen mayor riesgo de fractura dentro de los primeros años de la posmenopausia. Entonces, la amenorrea hipotalámica funcional relacionada con el estrés, los niveles de corticotropina aumentan e inhiben la GNRH, la secreción pulsátil,
En los atletas, el desequilibrio crónico entre la ingesta y el consumo de calorías, especialmente en deportes donde la delgadez es importante. Llámese gimnasia, ballet y quizá otras que requieren de muy bajo peso y mucho esfuerzo, sin mencionar además el estrés a que son sometidos estas jóvenes para lograr ese ideal. Durante la disminución de la ingesta, las pacientes con amenorrea hipotalámica funcional, hay disminución de la glucosa y la insulina, y esto es determinante en el cerebro para transmisión a las células secretoras de GNRH. Y también hay disminución de T3 y ocasionalmente T4. Estas alteraciones también pueden producir disminución de la frecuencia cardíaca, incluso pueden generar un estado proinflamatorio y afectar el sistema inmunológico en los adolescentes. Por ello es que es importante intervenir adecuadamente y, y como vamos a ver y como vamos viendo actualmente que estos factores son diversos y en diferentes áreas y de la misma manera pues se plantea el enfoque, el abordaje para ello. La depresión, los síntomas reactivos, situaciones vitales, en estas condiciones hay disfunciones menstruales que se atribuyen a alteración en los neurotransmisores cerebrales. Entonces, y como mencionamos previamente, esta etapa de la vida es particularmente vulnerable por cuanto no existe madurez del sistema de las funciones cerebrales, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal, y dificultad para procesar los condicionantes de estrés de manera cotidiana en el adolescente. Y si a eso agregamos un ambiente hostil o disfuncional, pues la situación se magnifica. Durante la disminución de la ingesta, bueno, hay disminución de la glucosa. Bueno, hasta aquí, de manera muy general y para hacerle un resumen, vimos que los cambios que se producen en la fisiopatología de la amenorrea hipotalámica disfuncional están vinculados básicamente con tres aspectos que tienen que ver con la disponibilidad de energía y eso vinculado a su vez con trastornos alimentarios, sobre entrenamiento físico y otro aspecto también es los factores psicoemocionales. Muy bien, en cuanto al diagnóstico. Bien, esto como la mayoría de las entidades clínicas en medicina, pues los pilares en el diagnóstico, la anamnesis, examen físico y estudios complementarios. ¿Qué es lo que vamos a ver en la anamnesis? Pues el abordaje ginecológico habitual, haciendo énfasis en algunos aspectos. La menarca, el ritmo menstrual, la edad cronológica y la edad ginecológica. Trastornos menstruales previos, síntomas acompañantes, conducta sexual. Todo ello porque es importante descartar otras condiciones clínicas, porque se ha mencionado que este es un diagnóstico por exclusión, de manera tal que hay que considerar la investigación de otras condiciones que pueden estar relacionadas con este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, bien, la ocupación, la escolaridad, hábitos, tiempo libre, grupos familiares, la conducta alimentaria, antecedentes de abuso, investigar noxa orgánica, antecedentes familiares de trastornos menstruales y de conflictos emocionales. Siempre es importante hacer el abordaje completo, por cuanto, como repito, es un diagnóstico por exclusión. Es un diagnóstico de exclusión, perdón.
Bien, en el examen físico es que es importante, tenemos que hacer un abordaje adecuado. En esto no es el tema, pero siempre es importante que nosotros mencionemos que el examen físico en el paciente adolescente tiene sus particularidades, sobre todo en la adolescencia temprana, por cuanto tiene que demostrar habilidades el médico que atiende a adolescentes, acompañarse cuando corresponde con personas adecuadas, porque el realizar examen físico en el adolescente pues no es tan sencillo, y sobre todo cuando se recomienda que el paciente esté sin ropa. ¿Ya? Hay que hacer la evaluación de la escala de Tanner, el peso, talla, el índice de masa corporal. Tenemos que incorporar todos esos elementos en el diagnóstico y no pasarlos desapercibidos, como a veces ocurre de forma cotidiana por factores pues, que ya conocemos. Es importante esto, porque en el adolescente, sobre todo, cuesta recabar mucha información, que ellos no son tan espontáneos para revelarla. Es por ello que tenemos que ser bien exhaustivos en el abordaje del adolescente. Hay que ver lo de la piel, el pulso, perdón, la presión arterial, la distribución del vello corporal, descartar hirsutismo, obviamente que eso considerando la probabilidad de síndrome de ovario poliquístico, distribución del tejido celular subcutáneo, manos con lesiones en los dedos, a veces por el hecho de hacerse los atracones, inducirse el vómito, otras, por ejemplo, cicatrices por intento suicida, etc. Alteraciones en encías, en esmalte dental, aliento cetónico. El examen genitourinario es importante hacerlo y esto debería ser incorporado pues, en los controles normales en la adolescente, porque hay algunas condiciones que solo se descubren cuando el paciente llega con síntomas específicos de este tipo de problemas. Semiología abdominal y palpación de tiroides. Es importante también hacer ese abordaje por cuanto tenemos que descartar que haya alguna tiroidopatía que pueda estar relacionado con problemas metabólicos, obviamente. Bueno, luego de el examen físico, los estudios complementarios. El hemograma, si estamos ante una paciente que tiene problemas de desnutrición, eh, con trastornos alimentarios, una paciente que tiene sobreentrenamiento físico y tiene amenorrea con mucha frecuencia, es una paciente que acude inicialmente con su queja por amenorrea. Ya sabemos nosotros que la paciente anoréxica tiene una distorsión de la imagen corporal y es difícil que piense que sí, en realidad está desnutrida. ¿Ya? Entonces, el hemograma podemos encontrar anemia, por ejemplo, ionograma, problemas como por ejemplo deficiencia de potasio, electrolito, hepatograma, proteínas, pueden haber disminución de las proteínas, electrocardiograma. Siempre es importante que hagamos un abordaje completo. Como les recuerdo, esto es una condición en la cual el organismo está en modo ahorro porque existe un serio compromiso de las reservas energéticas. Entonces, por ello echan a andar una serie de mecanismos para tratar de conservar la homeostasis. Hay que hacer una ecografía ginecológica, obviamente que para descartar otras causas de amenorrea. Las mediciones hormonales, la densitometría ósea y luego evaluación inicial con equipo interdisciplinario. Y eso es importante que lo incorporemos nosotros en nuestra práctica habitual, porque como vemos nosotros, la naturaleza de este problema es multifactorial y afecta varios órganos y sistemas y
siempre un equipo básico, y como vamos a ver posteriormente, de al menos 3 o 4 profesionales importantes que hagan un abordaje de este tipo de pacientes. Las causas más comunes de amenorrea pueden ser fácilmente identificadas, descartadas con pruebas de laboratorio. Bueno, se descarta un embarazo inicialmente en personas que tienen vida sexual activa. La TSH, la LH, la FSH y niveles de prolactina. Eso como anteriormente había se recomendaba un abordaje que era clásico, que era por los compartimentos y empezábamos por el central. Entonces estaba indicado inicialmente las hormonas. Por ejemplo, la gonadotrofina, TSH, LH, FSH y prolactina. Pero obviamente que esto sí se envía, pero luego de haber hecho todo el abordaje del cual hablamos previamente. El embarazo debe ser excluido incluso si la niña niega cualquier relaciones sexuales. La medición de la FSH, LH, prolactina y TSH son pruebas importantes de laboratorio que se deben realizar. Los andrógenos también deben ser medidos en pacientes que presentan amenorrea y virilización. Obviamente, cuando tenemos todos esos rasgos que nos orientan a síndrome de ovario poliquístico, pues resulta más importante. El diagnóstico debe seguirse por el tratamiento médico y quirúrgico adecuado. Si el seguimiento periódico y apoyo psicológico de la joven siempre es importante. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas? El enfoque profesional debe ser criterioso, contenedor y certero para diferenciar un estado fisiológico y el inicio de una patología. Es importante que tengamos las condiciones y las competencias adecuadas para abordar este tipo de casos. Porque podemos caer en el extremo de subestimar este tipo de problemas y decir que es algo fisiológico y que le damos manejo expectante y esperamos que se resuelva espontáneamente. Y puede ser que estemos contribuyendo a que una condición potencialmente grave progrese en esta etapa. Entonces, y tenemos que ser y no caer en el otro extremo, porque patologizar todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice que en el inicio una patología para comprender la ansiedad y los temores que estas alteraciones pueden traer a la paciente y su familia. Recordemos cuál es el rol que tenemos nosotros en la consulta médica. Entonces debemos de transmitir información objetiva, ya basada en evidencia, y luego de hacer un abordaje exhaustivo, completo. Las alteraciones del ciclo menstrual son uno de los motivos de consulta más frecuentes en ginecología. 37% de las consultas, por eso es importante conocer sus principales causas y consecuencias y saber saber con qué herramientas contamos para su tratamiento. Es importante que nosotros identifiquemos nuestros límites y no nos quedemos con una paciente que requiere el abordaje interdisciplinario. A pesar de los avances y el conocimiento de la amenorrea hipotalámica funcional, hasta ahora no se ha encontrado una estrategia terapéutica definida. Y la reanudación espontánea de los ciclos se produce en un considerable porcentaje de las pacientes sin implementación de tratamiento médico, confirmando su carácter reversible y funcional. En algunos casos, ¿ya? No está directamente relacionado, por ejemplo, con que la paciente haya ganado un poco de peso. Puede ser que continúe amenorreica, ¿ya? Pero siempre es importante considerar todos la participación de diferentes disciplinas para el abordaje correcto. El aumento de peso y la reducción del ejercicio se propician como estrategias terapéuticas. Y aquí caemos en un extremo. Perdón, me explico mejor. Digo eso porque muchas veces el adolescente y sobre todo en tiempo de pandemia ocurrió casi lo contrario, que es ausencia de ejercicio y tendencia a la obesidad.
pero estamos hablando de aquellas personas que tienen un sobreentrenamiento físico, aquellas personas que se someten a dietas restrictivas, ¿ya? Aquellas que quieren lograr un peso que es por debajo de su peso ideal. Entonces, en esas personas sí hay que recomendar, aconsejar que disminuyan la intensidad y el tipo de ejercicio y propiciar el aumento de peso. Es un gran desafío convencer a estas pacientes de realizar cambios de comportamiento cuando están profundamente arraigados. La mayoría de las pacientes se recuperan peso, reanudan la ciclicidad menstrual, pero la ingesta adecuada de grasa parece ser esencial en la restauración de los ciclos. Y en esto quiero mencionar que se ha demostrado que para iniciar, por ejemplo, la menarquia, se requiere un mínimo de un 17% de la grasa corporal y 22% para mantener los ciclos. Por ello es importante una adecuada nutrición y nosotros hemos observado que las pacientes cuando recuperan un peso adecuado pueden reiniciar y normalizar los ciclos. La estrategia terapéutica, también rehabilitación nutricional, mencionábamos, es esencial mejorar la densidad de la masa ósea. Al aumentar la ingesta calórica, disminución de la actividad física, estamos hablando, vuelvo y repito, cuando se trata de actividad física excesiva, consumo adecuado de calcio y vitamina D. La consulta, y antes de continuar, recalco, en esta etapa es importante una dieta adecuada porque el adolescente precisamente en este periodo de la vida va a alcanzar su densidad de masa ósea adecuada, el pico máximo de masa ósea. Y si existen factores que intervienen o afectan ese proceso, pues obviamente que va a tener sus consecuencias, pues ya mencionábamos, osteopenia, osteoporosis, etc. La consulta con el nutricionista y el psicoterapeuta debe propiciarse desde el inicio. Y hay que hacer un monitoreo estricto, la ingesta nutricional, el tipo de ejercicio, intensidad y la presencia. Y hay que estar valorando, eso nos corresponde sobre todo a nosotros, la presencia o ausencia de ciclos menstruales, pero ya notamos que el abordaje mínimo, nutricionista, psicoterapeuta, algunos mencionan deportólogo pues eventualmente endocrinólogo. La terapia cognitivo-conductual debe ir dirigida al alivio de actitudes problemáticas que pueden restaurar la actividad ovárica y mejorar el desorden neuroendocrino. Entonces, bien, cuando se trata de pacientes, sobre todo con anorexia o bulimia, esto es trascendental. Y tratar eso sería una de las principales, los principales pilares para lograr éxito en el tratamiento de este tipo de pacientes. Algunos de los medicamentos que se pueden utilizar es los inhibidores de la recaptación de serotonina y citalopram, mejora la red de serotonina del cerebro medio y beneficia la función ovárica. Entonces, ¿cómo están afectados una serie de opioides a nivel de cerebro, y entre ellos serotonina, también la noradrenalina, sobre todo está disparada? Estamos, vuelvo y repito, estas pacientes, muchas de ellas están sometidas a estrés, entonces eso altera el equilibrio de este tipo de hormona a nivel cerebral y por ello pues se indica el tratamiento correspondiente. La terapia sustitutiva hormonal debería iniciarse en aproximadamente 6 meses que se suspendió el ciclo. O sea, es algo aproximado. O sea, no es cuestión de que vamos a esperar un año para empezar el tratamiento. Y no hay evidencia en favor del uso de terapia hormonal con el único propósito
de mejorar la salud ósea y recuperar la ciclicidad. Ya. La dosis, tipo y vía de administración de estrógeno merece aún estudios, pero como vamos a ver posteriormente, algunos recomiendan que se utilizan los transdérmicos. Pues que dicen que son superiores. Hay otros como el levonorgestrel, el DEA y factores de crecimiento el, semejante a la insulina y la IGF-1, pues que se están ensayando, pero que no existe evidencia de su eficacia en este tipo de casos. Porque igual estos pueden estar afectados, puede estar afectado la GH, pero hasta el momento no existen evidencia en favor de algunos de estos tratamientos. Debe tener como objetivo la terapia, en este caso, de la amenorrea hipotalámico funcional, restaurar la masa ósea, la reanudación de la menstruación regular, y por la terapia de reemplazo hormonal del sistema operativo no logra restaurar una masa ósea de los pacientes a nivel saludable y puede prevenir una mayor pérdida de la masa ósea. La baja masa ósea es resultado de mecanismos fisiopatológicos complejos que involucran factores tanto hormonales como nutricionales, la administración de estrógeno. Por sí sola no es suficiente para restaurar la densidad de la masa ósea baja. La terapia debe centrarse en la corrección de las causas de la disfunción hipotalámica. Y aquí, como decía, la administración transdérmica se ha mostrado que tiene mejores resultados en pacientes con baja masa ósea que la administración oral, debido a la falta del efecto del primer paso a nivel de hígado. La leptina, también se ha propuesto la administración del IGF-1 para lograr una mejor densidad de masa ósea en estos pacientes. Pero se necesitan más estudios. Definitivamente que no es algo que se recomienda actualmente. Y para ir concluyendo, la consulta con nutricionista y con psicoterapeuta debe propiciarse desde el inicio. Hay que hacer un monitoreo estricto del tipo de ingesta nutricional, el tipo de ejercicio e intensidad. Y por eso les mencionaba previamente que en algunos medios recomiendan además la participación de un deportólogo. La presencia o ausencia de ciclos menstruales. Es importante que nosotros lo vayamos monitoreando. Aunque, como decía previamente, pues en ocasiones no está directamente relacionado, o sea, que sea directamente proporcional a la recuperación del peso, ya que puede ser un proceso un tanto errático o irregular, pero sí es importante porque en algún momento sí se va a recuperar la ciclicidad en la joven, luego de que vaya recuperando su peso y la estabilidad en otra área, psicológica, emocional, etc. Un poco para resumir esto, es importante corregir el desequilibrio energético para mejorar la función del eje hipotálamo hipófisis gonadal y disminuir el impacto en otros sistemas. Propiciar cambios de comportamiento. Las opciones para mejorar el balance energético, aumento del consumo calórico, mejorar la calidad de la nutrición, disminución de la actividad física, vuelvo y repito, cuando esta es excesiva. Y existe un desajuste, un desequilibrio entre el tipo de actividad física y la ingesta calórica. Se debe propender por un aumento de peso y algo esencial, otro de los pilares fundamentales es el apoyo psicoemocional. Entonces, para ir concluyendo, la amenorrea en la adolescencia es una condición que requiere consideración especial por parte del ginecólogo. ¿Ya? No podemos sacar los diagnósticos de la manga de la camisa, como decir, o subestimar esto y pensar de que es
un proceso normal. ¿Ya? Tenemos que hacer un abordaje integral para tener una pauta diagnóstica y terapéutica adecuada. Antecedentes familiares completos y un examen físico cuidadoso son vitales. También es importante distinguir entre amenorrea primaria y la secundaria para evaluar la etapa de las características secundarias del desarrollo y la presencia de signos de daño sistémico o enfermedades que estén afectándolo. Ya, el examen ginecológico puede revelar posibles anomalías anatómicas del tracto genital. Por ello que es importante siempre que nosotros vayamos a abordar amenorrea, tenemos que descartar si se trata de amenorrea primaria, secundaria, si es orgánica o es funcional. Eh, Como les dije al inicio, la amenorrea hipotalámica puede ser orgánica, y en este caso funcional, que es más frecuente. Por eso, pues, pretendimos abordar este tema para tratar de compartir algunos elementos fundamentales en el abordaje de este tipo de pacientes. Bueno, en algunos medios, pues sabemos nosotros que se toman iniciativas para educar, orientar, informar a la población usuaria. Y entre ellos, un ejemplo, por ejemplo, aquí son en diferentes materiales educativos que se le entrega a las pacientes para que conozcan su ciclo. Se conoce tu ciclo menstrual, debes saber que en primer año la mitad de los ciclos son anovulatorios. Por lo tanto, si en algunos meses no le llega, es normal en el primer año, pero siempre no significa que vayamos a estar de manera pasiva. Si esto se asocia a otro tipo de problemas clínicos, obviamente pues que hay que estar pendiente. La frecuencia, con qué frecuencia se presenta, cuál es la cantidad, etcétera. Todos estos elementos que se le entregan a las pacientes para que ellas puedan acudir de forma oportuna al médico y nosotros poder darle un abordaje adecuado y poder prevenir mayores consecuencias o complicaciones producto de un tratamiento tardío de este problema. ¿Ya? Así que eso es lo que teníamos que compartir. Si tenemos alguna duda, aporte, comentario, pues estamos a la orden. ¿Alguna pregunta, duda, aporte para el doctor de los colegas que están conectados y que degustaron de esta conferencia? ¿Algo en lo que quieran aclarar o ampliar? Pues parece que quedó todo claro, doctor, porque no veo preguntas en el chat Ya. y no veo que ninguno de los colegas que están conectados activen su micrófono para intervenir. Ujú. Bueno, agradecemos a la sección de Asonogia por el apoyo a la educación continua que nos hemos planteado como Sonigov. Hemos estado los jueves, ¿verdad? Con temas diferentes propuestos por cada sección y algunos pues por los socios que han sugerido algunos temas. Doctor Dinarte, agradecido con usted, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos, ¿verdad? Y muchas Gracias a gracias. usted. Ok. Y muchas gracias Bien, a todos buenas los que se noches. conectaron. ¿Cómo no? Buenas noches. Sí, buenas noches.
Eso lo